Hola a todos, bienvenidos a su canal de la Java Rustaceae, donde aprendemos a programar en Rust, algoritmos, estructuras de datos y algo más. Y el día de hoy les quiero platicar sobre Rust. Les voy a platicar qué hace a Rust especial, un poco de historia sobre Rust y qué cosas pueden esperar ustedes o en qué aplicaciones pueden ustedes encontrar Rust. Espero que esto los motive a seguir aprendiendo más de Rust. Pero antes de eso les quiero decir, suscríbanse al canal, denle like al video. Todas las cosas que quieran ustedes preguntarme, dejen sus comentarios. Dicho esto, vamos a empezar a hablar de Rust. Entonces, ¿qué es Rust? Rust es un lenguaje de programación que tiene muy poco overhead. ¿Qué quiere decir esto? El binario que ustedes instalan para su aplicación escrita en Rust va a ser lo más pequeño posible. Los recursos lo va a usar de manera muy eficiente, lo cual les va a permitir que su aplicación corra más rápido. Rust, como dije, compila en binario. Esto quiere decir que no es como Python o JavaScript, los cuales ustedes necesitan un runtime en donde van a correr su lenguaje. Otra cosa de Rust es que es estáticamente y fuertemente tipado. Esto suena un poco raro en español, pero simplemente quiere decir que tiene un sistema de tipos muy fuerte y muy robusto. Y lo que quiere decir es que las variables van a tener un tipo asociado bien definido que no puede estar cambiando durante la ejecución. Ustedes con JavaScript una variable puede ser un entero, una cadena, un booleano, puede ser todo al mismo tiempo. En Rust tiene que ser exactamente una cosa y solamente pueden hacer operaciones con esa variable de acuerdo a su tipo. Y esto les permite un poco de mayor seguridad porque a la hora en la que ustedes compilan, si su programa compila exitosamente, quiere decir que su programa está en un estado correcto gracias al sistema de tipos. También Rust es un lenguaje muy rápido y confiable. Esto de nuevo tiene que ver con el hecho de que tiene muy poco overhead y no necesita un runtime. Esto lo hace bastante rápido y compila directamente en binario. Entonces el binario va a estar en el lenguaje ensamblador de la máquina, lo cual lo va a hacer mucho más rápido porque no tiene ningún intermediario entre su programa y la computadora, el hardware. Otra cosa que tiene Rust es que está fuertemente enfocado en la seguridad de memoria. Esto lo que quiere decir es que normalmente en lenguajes de programación de bajo nivel como puede ser ensamblador o C, C++, ustedes tienen acceso a la memoria directo. Cada vez que usan la memoria pueden reservar más memoria y pueden estar apuntando directamente a toda la memoria de la computadora, tienen acceso a eso. Pero esto tiene problemas de seguridad porque puede ser que una variable esté apuntando a un lugar donde no debería de estar apuntando, o puede ser que si no tienes cuidado con la memoria te vas a comer toda la memoria de la computadora y esto puede introducir problemas de seguridad, problemas de eficiencia y demás. Muchos lenguajes de programación como Java, JavaScript, Python, normalmente lo que usan es lo que le llaman un recolector de basura, que básicamente lo que quiere decir es que es un proceso que va a estar corriendo atrás de tu aplicación, que va a estar buscando cosas en la memoria que ya no estás usando para liberar esa memoria y poder reusarla y que no crezca infinitamente tu memoria. Pero Rust, como no quiere tener ese overhead del recolector de basura, cambia el paradigma completamente usando esta idea de ser fuertemente tipado para enforzar la seguridad de memoria, lo cual es muy revolucionario, ya que la programación de sistemas requiere este acceso de bajo nivel a la memoria, pero no puedes usar un runtime o un recolector de basura que te va a estar haciendo tu aplicación más lenta porque necesitas sacarle todo el jugo al CPU de tu computadora. Otra cosa que tiene Rust es que es multiparadigma. ¿Esto qué quiere decir? Es que ustedes a lo mejor han escuchado que un lenguaje es funcional, o es imperativo, o es orientado a objetos. Rust combina todos estos paradigmas para hacer su propia idea de lo que es un lenguaje ideal. En particular, tiene mucha influencia de programación funcional, pero dado que es un lenguaje que te permite hacer cosas a muy bajo nivel, necesita tener esa estructuración imperativa de C o C++, entonces está en un punto medio. La ventaja de esto es que ya que te permite hacer las cosas a bajo nivel, puedes hacer programación de sistemas con Rust. ¿Y qué cosa es programación de sistemas? Programación de sistemas es cuando el programa que ustedes hacen no es una aplicación. Pueden pensarlo como todo lo que no es una aplicación. Una aplicación es un programa o sistema que está enfocado en un usuario final y el usuario del programa de sistemas va a ser otro programa, un programador, algún servicio. Entonces lo pueden pensar como plataformas sobre las cuales ustedes construyen aplicaciones. Eso es lo que normalmente se le llama programación de sistemas. Ejemplos son sistemas operativos, compiladores, bibliotecas de algún lenguaje de programación, un runtime para correr un lenguaje de programación como Python, eso sería también programación de sistemas, etc. Pero como Rust tiene otros paradigmas funcionales y cosas similares a orientación a objetos, te permite trabajar en alto nivel.
Si tú quieres puedes irte al nivel más bajo o al nivel más alto, pero eso te permite salirte de la jaula de la programación de sistemas y te permite hacer aplicaciones también. Otra cosa interesante de Rust, a pesar de que es un lenguaje de programación en sistemas, no maneja el concepto de nulo. En particular, Tony Hoare, quien inventó la idea de nulo hace mucho tiempo, le llama a nulo su error de $1,000 millones, y esto es porque nulo ocasiona muchos problemas. A la hora de programar no es tan fácil pensar cuándo algo es nulo y cuándo tiene un valor, y nulo no es lo mismo que cero o una cadena vacía. Son cosas muy diferentes, pero que uno suele mezclar y eso normalmente hace que metamos bugs en el código. Rust decide quitar nulo completamente, pero entonces eso hace que tenga otras maneras de manejar el programa que no era muy común anteriormente. Ahora hay otros lenguajes como Swift y Kotlin que tienen cosas similares, pero esto es algo muy especial de Rust que viene del mundo de la programación funcional. Ahora les voy a contar un poco sobre la historia de Rust. Rust empieza en el 2006, lo empieza a programar Graydon Hoare, que era un investigador de Mozilla Labs, y el objetivo que tenía Mozilla era los errores de seguridad de memoria son, de acuerdo a un estudio reciente, son aproximadamente el 60% de los bugs de Microsoft. Microsoft sacó un estudio en el que el 60% de sus bugs eran relacionados a seguridad de memoria, y Microsoft, la mayoría de sus productos están programados en C++. C++ es en la actualidad el lenguaje de programación más usado para programación de sistemas. Pero programarlo es difícil y es fácil meter bugs y problemas con seguridad de memoria. Mozilla en particular también venía de esa escuela de usar C++. Ellos decidieron que ya estaban hartos de tener que lidiar con bugs y problemas de seguridad de memoria y le encargaron a Graydon Hoare desarrollar un lenguaje que pudiera estar tan cerca del hardware como C++, pero que tuviera las protecciones de memoria como Java, Python, etc. Y además que fuera muy rápido, porque el problema es que en el momento en el que metes un runtime estás creando una abstracción entre el programa y el hardware, que eso agrega latencia a tu código, y esa latencia tiene un efecto multiplicativo que al final hace que todo sea más lento. Y además un recolector de basura hace que tu latencia, la responsividad de tu sistema no sea muy estable, porque si entra el recolector de basura, muchas veces lo que hace es parar tu proceso por completo hasta que toda la basura fue recuperada y entonces reinicia tu programa, pero eso le llaman pausar el mundo, parar al mundo, porque básicamente todo lo que estás haciendo se para. Entonces, si estabas haciendo una operación que tenía que responder inmediatamente, vas a tener que esperar al colector de basura. Y si no eres un programador muy responsable, tal vez vas a tener mucha basura que recolectar y eso va a hacer que tus pausas del mundo sean más y más largas. Entonces, Graydon Hoare, que era un experto en programación funcional, sistema de tipos, tenía la intención de usar el sistema de tipos para garantizar la seguridad de memoria, el uso correcto de memoria a la hora de compilar, en lugar de agregar checks en el runtime, que básicamente es lo que hace Java. Cuando ustedes tienen un null pointer exception y este tipo de errores en tiempo de ejecución, Rust los elimina completamente a la hora de la compilación. Entonces, Rust no te va a dejar compilar un programa que tiene errores y no hace un uso correcto de la memoria. Entonces, Graydon Hoare empezó a trabajar con esto, empezó a tener mucha tracción y obviamente Mozilla, siendo una fundación de software libre, decidió crear Rust como software libre también y lo hizo disponible al público y mucha gente se empezó a entusiasmar mucho con el programa. En particular, de acuerdo a las estadísticas de Stack Overflow, Rust es el programa más amado por los desarrolladores, aunque tal vez no el más usado. Entonces, Rust siempre fue un lenguaje que fue pensado para programación de sistemas, pero gracias a estas abstracciones que Graydon Hoare traía de programación funcional, le dio un mayor alcance a Rust. En el 2015 salió la primera versión estable de Rust, que es la versión 1, y desde entonces es que el lenguaje ha tenido mucha estabilidad. Antes de eso el lenguaje cambiaba casi cada mes, pero ahora es bastante estable. Probablemente de unos 2 años para acá no ha cambiado mucho. Todas las iteraciones han sido mejoras en el performance, nuevas bibliotecas, más sobre cómo usar las bibliotecas, lo que le llaman la ergonomía de la programación. Así hemos llegado hasta este punto en el que Rust es súper popular en el ámbito de programación de sistemas, en particular empresas como Amazon, Google, Facebook, Microsoft se han metido muy de lleno en Rust y tienen varios sistemas escritos en Rust. Si ustedes alguna vez han usado AWS Lambda, el runtime de Lambda está completamente escrito en Rust, pero también una coincidencia afortunada es que Rust desde el principio empezó a trabajar con lo que es el proyecto LLVM, que es una descripción abstracta de una máquina.
es como una especie de máquina virtual, pero la diferencia es que esta máquina virtual es un lenguaje intermedio que después se compila un binario. Entonces Rust, en lugar de compilar directamente al código de ensamblador de su plataforma, compila al lenguaje intermedio de LLVM, y entonces LLVM es capaz de convertirlo en el lenguaje de la plataforma objetivo, y entonces todas las mejoras de performance de LLVM las va a tener Rust también, ya que está aprovechando las optimizaciones que hace LLVM. Pero entonces esta ventaja también es que ahora los que escriben el compilador de Rust solo se tienen que preocupar para compilar en el lenguaje del LLVM, y el LLVM te permite ir a todas las plataformas que quieras, y eso permite que ustedes puedan correr Rust en Linux, en Windows, en Android, en Mac, en muchísimas plataformas. Todas las que tienen soporte LLVM, Rust las tiene, y en particular Rust le entró de lleno a lo que es el WebAssembly desde el principio y logró tener mucha integración con esto, lo cual ha permitido que Rust también entre al mundo de la programación web. Hay mucho campo para Rust, tiene mucho techo para crecer, es un lenguaje de programación que está siendo usado mucho, pero tiene tantas ventajas que cada vez está siendo adoptado más. En particular, muchos servicios web que solían estar escritos en Java o Go, ya que esos servicios no podían darse el lujo de tener errores de memoria, siempre se escribían en este tipo de lenguajes, pero ahora Rust les permite esa seguridad de memoria y mayor performance, lo cual quiere decir que los requests a esos servicios les pueden bajar la latencia simplemente por reescribirlos en Rust. Entonces es algo que también se ha venido siendo muy popular, y estas son algunas de las razones por las cuales ustedes tal vez quieran usar Rust. Otras cosas en las que Rust es muy popular es en las herramientas de línea de comandos. Rust tiene muchas bibliotecas que te permiten de maneras muy fáciles hacer estas cosas. Eso también le ha dado mucha popularidad. De hecho, ya está hay un libro de cómo escribir utilerías de línea de comandos en Rust. Es algo que se ha vuelto muy popular y es algo en lo que yo también le he usado mucho. Antes, a lo mejor esas herramientas las hubiera hecho en Python, pero las puedo hacer en Rust. Y tiene esta ventaja de que ahora todo su código, tanto el código principal como las herramientas del código, las pueden escribir en un solo lenguaje. Lo cual, si ustedes están trabajando en un equipo con muchas personas, se vuelve muy útil porque entonces todos hablan el mismo lenguaje. Y cualquier persona que está trabajando en el sistema puede ir a trabajar en las herramientas y no tiene que aprender un lenguaje nuevo para hacerlo. Lo cual, conozco empresas que por eso se han estado metiendo de lleno a Rust, y tanto sus programas que tenían escritos en C++ están reescribiendo en Rust, y sus utilerías que tenían escritas en Python las están escribiendo ahora en Rust. Otra cosa en la que Rust es bueno es en los sistemas embebidos, que son cosas como Raspberry Pi, donde ustedes no tienen ni siquiera un sistema operativo y solo quieren flashear adentro. Rust les permite hacer esto de manera muy fácil, haciendo un manejo correcto de los recursos. También Rust es muy popular para, como les digo, en programación de sistemas, en particular muchos servicios como Fly.io, AWS, Vercel están usando Rust de una manera u otra para que sus servicios sean muy eficientes y rápidos, y entonces la gente pueda construir cosas encima de sus servicios. También bases de datos. Yo me he interesado mucho en una que se llama SurrealDB. Tiene muchas cosas novedosas y en particular está escrita en Rust. Y originalmente escrita en Go, pero se dieron cuenta que debido a los objetivos que tenían para el performance de la base de datos, decidieron reescribirla toda en Rust. Otro lugar donde tiene mucha popularidad es en el blockchain. Básicamente muchas empresas que se dedican al blockchain, si no es que todas, están buscando programadores en Rust. Entonces definitivamente hay trabajo y tiene futuro, y a mi parecer esto cada vez se va haciendo más grande. Y bueno, esto es todo para hoy. Espero que les haya gustado. Si les interesa, denle like, suscríbanse, déjenme sus comentarios y sigan atentos al canal porque seguiré poniendo más recursos de Rust. Y si les interesa, no dejen de seguirme y nos vemos en otra emisión de la Jaiba Rustasia. Hasta luego.